Hermanos, hermanas, Dios les bendiga nuevamente para compartir la palabra de Dios. Hacemos la cordial invitación a sumarse a esta causa de las cruzadas de sanidad y liberación que el Espíritu Santo obra aún sobre el pueblo que se está creyendo, que está motivado a anhelar el Espíritu Santo de Dios. En pantalla usted puede ver los testimonios, puede ver los números de contacto. Estaremos gustosos en poder realizar estas campañas y visitar su iglesia. El día de hoy, hermano, hermana, vamos a ir a Números capítulo 23, versículo 19. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tremenda esta palabra de Dios. Mire lo que hoy la Biblia nos enseña y nos habla sobre el carácter de Dios. Nos habla sobre el poder de Dios. Nos habla sobre la esencia de Dios, que es verdad. La palabra de Dios nos dice y nos pregunta: ¿acaso Dios dijo y no hará lo que ha dicho? ¿Acaso Dios habló y no ejecutará lo que habló? ¿Cuántos sabemos que tenemos un Padre bueno, un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Abba Padre? Tenemos un Dios de promesa, y así le vamos a denominar a la palabra el día de hoy: Dios de promesas. Dios a sus hijos nos da promesa. Dios quiere promesas para nuestro presente y nuestro futuro. Dios quiere que caminemos creyendo en sus promesas. Dios quiere que anhelemos las promesas. La promesa es algo que Dios va a obrar para tu presente y tu futuro. Algo que te va a bendecir, algo que te va a edificar, algo que te va a dimensionar de lo natural a lo espiritual. Es algo que Dios va a añadir para ti, para los tuyos. Esta es una promesa, algo que se va a cumplir en determinado tiempo de parte de Dios. Pero mire lo que dice Números 23, 19. Y nos afirma: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Cuando la palabra nos dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre, nos está diciendo y dejando en claro y afirmando que Dios no está movido en doble ánimo. Hoy sí te quiero bendecir, mañana no. Hoy te di la promesa, pero mañana me arrepiento. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios no está movido en doble ánimo. No es que Dios hoy tiene planes de bien para ti, pero mañana mejor te decía el mal. Dios no es hombre ni hijo de hombre, no está movido en doble ánimo. No es que Dios quiere ayudarte solo hoy, pero mañana mejor ya no. No es un Dios hombre, no es un hijo de hombre, y Dios no está movido en doble ánimo. Cuando la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de su promesa, es decir, que Dios no engaña a sus hijos. Dios no engaña a su pueblo, porque el único que es padre de toda mentira, ¿quién es? Es Satanás. Dice la palabra muy claro que el padre de toda mentira es Satanás, porque nada de lo que él habla es verdad, porque él miente desde el principio. Entonces dice la palabra que Dios no es un hombre para que te mienta, ni es un hijo de hombre que tiene las mismas ataduras de mentira que tiene un humano. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre para engañarnos ni para mentirnos. Él es un Abba Padre, Dios de verdad, Dios de misericordia, Dios que quiere bendecirnos. Cuando la palabra dice Dios no es hombre ni hijo de hombre, nos está dando a entender y afirmando que Él no está limitado en tiempo y espacio como estamos los humanos. Dios es omnisciente, omnipresente, está en todo lado, en todo tiempo, todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. Los limitados somos nosotros. He ahí que radica la dependencia de Dios de nuestra parte. Dios no está limitado en tiempo y espacio. La palabra en Números 23, 19 dice: Dios no es hombre ni hijo de hombre, es decir, no está limitado en recursos. Aún dice la palabra que tiene un mar de cristal y las calles son de oro. ¿Qué nos hace entender, hermano, hermana, que aunque nosotros estemos limitados en recursos económicos, en recursos materiales,
Dios va a estar en la misma condición. Dice la palabra claramente que Él es el dueño del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Él tiene todos los recursos que los puede disponer a nuestro favor. Pero ¿a quién buscamos? ¿A los recursos de Dios o al Dios que provee los recursos? Él no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que nos da. Cuando la palabra nos afirma y nos dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre, nos está dando a entender que no es un Dios que se contradice. Ahí como pueblo debemos ser entendidos, hermano, hermana. Dios no se contradice porque no hay sombra de variación y no es un Dios de doble ánimo. Cuando a usted le venga una palabra, cuando usted le predique algo contrario al Dios que está establecido en la Biblia, tenga cuidado, porque quizás esas promesas, esas palabras y esas bendiciones que le están vendiendo, que le están engañando, no viene de parte de Dios. No es que usted, porque le bota unos dólares en el altar a Dios y vive en pecado, en desobediencia, fuera de la voluntad de Dios, Dios le va a bendecir. No es un Dios corruptible porque no es hombre ni hijo de hombre. Dios no se contradice. La palabra en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice que cuando usted escucha la palabra de Dios, la guarda en su corazón y la pone por obra, todas las bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en la entrada y en la salida, serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo, pero es por la obediencia, hermano, hermana. Lea Deuteronomio 28 y 29 para que usted comprenda las bendiciones de la obediencia, pero también así las consecuencias de la desobediencia. Cuando Números 23, 19 nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nos está diciendo, hermano, hermana, que Él es el creador de los cielos, que Él tiene puesto el nombre a cada una de las estrellas que Él creó, que Él es el creador de la vida, que Él es el creador de todo lo que podemos ver, que Él no es un hombre limitado como nosotros en poder. Dios es el creador de los cielos, de la vida y de todo lo que vemos. Cuando la palabra dice que Él no es hombre ni hijo de hombre, nos está dando a entender que quien se acerca a Él puede darnos una nueva vida, hermanos y hermanas, y que Dios cumple lo que promete. Muy claramente nos hace entender esto Deuteronomio 23, 19. Ahora, aunque creemos a veces por las promesas que son movidas de la palabra de Dios, aunque Dios te ha dado una visión y te llama a creer por algo que se escapa de tu fuerza y de tus recursos, cuando Dios te habla audiblemente y te dice: yo quiero hacer esto contigo, con tu casa, con tu ministerio, quiero hacer esto con la unción que te he dado, hermano, hermana, es sencillo, es fácil que usted y yo en el camino nos desenfoquemos, perdamos el objetivo, nos desanimemos, perdamos las fuerzas. Pero ¿qué cree, hermano, hermana? Cuando Dios nos da una promesa, Dios contempla su limitación. Dios conoce su condición física, Dios conoce sus fuerzas limitadas, Dios conoce los recursos limitados, pero ahí Dios nos llama a creer por una promesa que viene de parte de Dios para manifestarse en usted y por medio de usted. Dios no depende de nosotros para darnos promesa. Hoy Dios nos quiere recordar que tiene promesas para nuestro bien, que tiene planes de bien y no de mal, y que lo que Dios ha dicho lo va a hacer al tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántos sabemos que dice la palabra? Que Dios nos viene antes ni después, Él llega justo a tiempo. Pero cuando Dios le haya dado la promesa, Dios nos quiere recordar que Dios está pendiente de lo que Él ha dicho, pero que usted y yo estamos llamados a movernos en fe, a movernos en principios espirituales para que la promesa llegue a nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere recordarle Dios a usted y a mí? Primero, Dios no depende de nuestras fuerzas. Lo primero que Dios quiere recordarnos es que Dios no depende de nuestras fuerzas. Cuando Dios prometió su hijo Isaac a Abraham y a Sara, ¿qué condición tenía Abraham y Sara? Eran ancianos. Abraham tenía 99 años y Sara 89 años.
¿Usted cree que a esa edad los cuerpos tienen la misma fuerza que de personas de 20, de 30 o 40 años? Es imposible. Pero Dios nos recuerda que para darnos promesa, Dios no depende de tus fuerzas. Dios se sustenta solo en su palabra, en su gloria, en su poder. ¿Cómo es que Dios les da la promesa de un hijo a un par de ancianos cuando sus cuerpos ya están desgastados físicamente, ya no tienen fuerza y energía? Entonces Dios te dice, para yo darte promesa, no dependo de tus fuerzas. Cuando Dios llamó a Moisés a hacer la obra ante el pueblo, a presentarse ante Faraón para llevar la promesa de que Dios les va a rescatar de la esclavitud de Faraón, de esas tierras de Egipto, ¿qué edad tenía Moisés? 80 años. Entonces Dios te hace entender aquí que no depende de tus fuerzas físicas. Él no depende de cuántos años tienes. Es la palabra de Dios que te va a dar las fuerzas. Es la promesa de Dios que te va a dar las fuerzas. Es lo que Dios quiere hacer contigo y por medio de ti lo que te va a dar las fuerzas. Como lo hizo con Sara y Abraham, como lo hizo con Moisés. Dios conoce tu limitación en fuerza, hermano, hermana. Cuando la mujer de flujo de sangre, después de 12 años de haber gastado todo su dinero, vendido todos sus bienes, ir de médico en médico y cada vez le iba peor, dice la palabra, después de 12 años, ella pensó diferente y dijo, ahí viene el que sana enfermos, ahí viene el que todo lo puede, y tocaré el borde de sus mantos y quedaré sana. Y aun cuando no tenía fuerzas, se cree que ella se fue arrastrándose por el piso, abriéndose paso entre las multitudes para tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue sanada. Jesucristo no dependió del bienestar o de las fuerzas de esta mujer de flujo de sangre para sanarle. Pero la mujer sí dependió de la fuerza del gran yo soy, del Todopoderoso que moraba dentro de Jesucristo para ser sanada. Hermano, hermana, no es con tus fuerzas, dice la palabra, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, es las fuerzas del poder de Dios. Hermano, hermana, la palabra nos da a entender muy claramente hasta aquí que la promesa se va a cumplir, no es por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios, la presencia de Dios en ti. La palabra en Isaías 40:29 nos dice que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermano, hermana, no importa cuán derrotado estás, acércate a Dios. No importa cuán desanimado estás, acércate a Dios. No importa en la depresión que estás luchando, acércate a Dios. No importa, hermano, hermana, qué tan cansado está tu cuerpo, acércate a Dios. Porque Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermano, hermana, esto es tiempo para que tú pienses y reflexiones allí donde tú estés. Te sientes desanimado, te sientes sin fuerza, sientes que tu cuerpo está desgastado, acércate a Dios. No es en tus fuerzas que vas a salir del hoyo en el que estás, no es en tus fuerzas que vas a vencer los gigantes, no es en tu fuerza lo que vas a vencer la enfermedad, es con las fuerzas, con la presencia del poder de Dios. Por eso dice la Escritura, diga el débil, ¿soy fuerte en quién? En tus recursos, en tu fuerza, en tus bienes, en tus conocidos, en ciencia médica. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Muy claramente nos establece esto la palabra. Dios te recuerda que las promesas las vas a alcanzar y van a llegar a ti, pero que Dios no depende de tus fuerzas. Mire lo que dice el Salmos 92:10. Dios nos dice hoy, no es con tus fuerzas lo que la promesa va a llegar a ti, es cuando dependes de mi fuerza, dependes de mi espíritu. Mire lo que dice Salmos 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo.
No es en tu fuerza, hermano, hermana. Sara y Abraham, sus cuerpos eran viejos, eran ancianos, estaban desgastados. Quizás ya no tenían el mismo ánimo de caminar, caminaban lento, pasito a pasito, porque no tenían fuerza física. Pero la fuerza espiritual del poder del Espíritu Santo de Dios en ellos hizo que alcanzasen la promesa. Pero aumentarás, dice, mis fuerzas, multiplicarás como las de un búfalo. Tremendo. ¿Se da cuenta? Tremenda promesa de Salmos 92:10. Pero tú, Dios, aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Si usted, hermano, hermana, ha venido pasando pruebas, se ha alejado de Dios, siente que ya no puede, que ya no avanza, ya no quiere caminar, quiere botarse de rodillas y botarse al piso y quedarse allí, está diciéndote muy claramente la palabra que estás en tus fuerzas tratando de avanzar, estás en tus fuerzas tratando de lograr algo, estás en tus fuerzas tratando de tener victoria, estás en tus fuerzas tratando de ser sanado. Hermano, hermana, hoy reenfócate, hoy busca al que te da fuerzas como de búfalo. Hermano, hermana, mire lo que dice Isaías 40:31. Es tremenda la palabra de Dios. Esta palabra es para el que cree, para el que la toma, para el que desea moverse ahora en las fuerzas de Dios. Mire lo que dice Isaías 40:31. Pero a los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. A los que esperan a que Jehová actúe, a los que esperan que Jehová obre, a los que esperan que el poder de Dios venga sobre ellos, a los que esperan que Dios se glorifique, a los que esperan que Dios haga su voluntad sobre sus vidas. Dice, pero a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, hermana, ¿con qué fuerzas estás luchando? No es en tus fuerzas, no es cuántos recursos, no es nada de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Es con las fuerzas de Dios, con la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Él hace que el cuerpo que no tiene fuerza se levante. Él hace que aún los que están cansados y debilitados se levanten como búfalo. Es la fuerza que viene de Dios. Dios no depende de tus fuerzas para que se cumpla la promesa, pero tú sí debes depender de las fuerzas de Dios para que la promesa se cumpla. Tremendo. ¿Se da cuenta? Segundo punto, Dios no depende de tu cuerpo. Dios no depende de tu cuerpo. Dios no depende de nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la condición de Sara para concebir un hijo? Era estéril. Dios no depende de un cuerpo estéril, de un vientre estéril para darte un hijo. Dios depende de su palabra y de su poder y de la fe de que alguien se atreva a tomar esta palabra. Una mujer anciana era estéril y no podía tener hijos, pero Dios todo lo puede. Así que Dios no depende de tu cuerpo. Si tu cuerpo está enfermo, Dios no depende de tu cuerpo enfermo. Tú dependes del Dios que sana cuerpos enfermos. Es el Dios el que revierte tu situación física, tu situación corporal. No importa cuál sea la enfermedad que tengas, tu cuerpo depende de Dios. Mas Dios no depende de tu cuerpo, y nos evidencia que Sara, a su longevidad, a sus 90 y pico años, pudo vencer la esterilidad por la palabra y la presencia de Dios, por la promesa de Dios sobre la vida de Abraham y de Sara, y obtuvieron a su hijo Isaac. Tremendo. ¿Se da cuenta? Moisés era un tartamudo. Y cuando Dios le llamó a que vaya a hablar con Faraón, en vez de Moisés decirle: Señor, sáname para ser una persona de habla que sea fluida y entendible, Moisés le dijo: es que yo soy tartamudo, Señor. ¿A cuántos Dios hallará entre nosotros como a un Moisés cuando te llama a la obra? Cuando te llama a servirle, cuando te llama a creerle, cuando te llama para ungirte, cuando te llama para hacer grandes cosas.
Que en vez de decirle, Señor, mi cuerpo depende de tu poder y hoy tú me puedes sanar y revertir mi mudez, revertir mi ceguera, revertir mi sordera, revertir mi invalidez, revertir este cáncer, revertir diabetes, revertir lo que mi cuerpo le aflige. Somos como un Moisés. Mejor búscate a otro. Es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer aquello, es que yo nunca he sido esto y aquello, porque así le dijo Moisés a Jehová Padre. Nunca he sido un hombre de habla fluida, nunca he podido hablar correctamente. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Y qué te hace creer a ti que Dios depende de tu cuerpo para darte la promesa? Pero tu cuerpo depende de Dios para darte la promesa, para que la promesa se cumpla, para que la promesa de sanidad venga a ti, para que se revierta esa esterilidad, para que se revierta ese cáncer, para que se revierta ese SIDA, para que se revierta esa secuela de COVID, para que se revierta esa afección en tus pulmones, para que se revierta ese corazón que está esperando ser intervenido, para que se revierta ese hígado, ese estómago, que se revierta la leucemia en tu cuerpo, para que se revierta esa parálisis, hermano, hermana. Dios no depende de tu cuerpo depende del gran yo soy, del que sana enfermos, resucita muertos. Entonces Dios no depende de tu cuerpo para darte promesa. Naamán era leproso, tenía recursos, tenía escudo, tenía capa, tenía espada, tenía posición dentro de un ejército. Pero aunque tenía provisión, recursos, no podía ser sanado por sí mismo. Pero él fue a la palabra de un profeta, y la palabra del profeta tenía la presencia y el poder de Dios. ¿Y qué le pasó cuando le dijeron, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán? ¿Fue sanado o no fue sanado? Entonces tu cuerpo leproso no depende de tus finanzas ni de cuánta ciencia médica. Depende del que sana el cuerpo, del que tomó barro y lo formó, hizo un cuerpo y sopló aliento de vida. De él depende tu cuerpo, hermano, hermana. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? El paralítico de Betesda, 38 años viendo cómo la gente arrebataba el milagro, hasta que un Cristo Jesús en misericordia, al ver que llevaba tanto tiempo en esta condición, postrado, paralítico, enfermo, derrotado, se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le contesta, es que no he podido ser sanado, porque como mira mi condición, mira mi cuerpo, hasta cuando yo quiero meterme en el estanque, otros van antes que yo y se llevan el milagro. Y Cristo no le dijo, ¿por qué no has sido sanado? Le dijo, ¿quieres ser sanado? Y ahí nos muestra la esencia del Padre, que Dios nos quiere sanar, Jesús nos quiere sanar, el poder del Espíritu Santo nos quiere sanar, y que no depende de cuántos años estés enfermo, de cuántos años estés caído, de cuántos años tu cuerpo está padeciendo dolor y aflicción. Hermano, hermana, Él quiere, pero ¿tú quieres? ¿Tú quieres la promesa de sanidad? ¿Tú quieres ser restaurado? ¿Tú quieres ser transformado? ¿Tú quieres que tu cuerpo glorifique a Dios? Pues no depende de Dios. Eres tú el que debe creer para que tu cuerpo reciba el beneficio de la promesa. Y Cristo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Entonces para Dios no hay nada imposible. La palabra dice, por las llagas de Cristo Jesús que fuimos ya curados. Y en el Antiguo Testamento Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Quite su enfoque y su fe al médico, al tratamiento. Quite a esa ciencia médica. Si su caso es irreversible, o aunque no lo sea, y está subsistiendo con una enfermedad dentro de su cuerpo, Dios te da la promesa, yo soy Jehová tu sanador. Por las llagas de mi Hijo amado Cristo Jesús ya fuiste curado. Tu cuerpo enfermo depende de Dios, pero Dios te da la promesa. Busca la promesa, acércate a la promesa, acércate de aquel que sana y resucita cuerpos de un muerto, como lo hizo con aquel Lázaro, de muerto, ya estaba hirviendo, pero ¿qué hizo Jesús? Lázaro, levántate y sal fuera. ¿Se da cuenta?
Aún el cuerpo muerto y que se está pudriendo, Cristo Jesús hizo que salga de esa tumba y viva nuevamente. Entonces, hermano, hermana, para que Dios cumpla su promesa no depende de tu cuerpo enfermo. Tu cuerpo enfermo depende del que te da la promesa. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Es tremendo. Dios no depende de tu capacidad física. Dios no depende, hermano, hermana, del estado de tu cuerpo. Dios no depende de tus limitaciones físicas. Dios no depende de nada de lo que en tu cuerpo pasa. Eres tú el que depende de Dios. Eres tú el que debes creer en la promesa de Dios. Porque, hermano, hermana, Él es el creador de todo. Y Él sabe nuestra situación. Por eso dice en la palabra en Marcos 29:23 que para el que cree que Él es posible. Todo, es todo, hermano, hermana, cree por el todo. Tercer punto, hermano, hermana, tremendo. Dios no depende de tus recursos para cumplir la promesa. Dios no depende de tus recursos para cumplir su promesa. Moisés no poseía caballos, carros ni soldados, pero por el poder de Dios sometió a Faraón. Tremendo. Dios no depende de tus recursos. Moisés no tenía barcos, Moisés no tenía canoas, pero por el poder de Dios abrió el mar Rojo y pasó él y varios millones de personas sin mojarse sus vestidos. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Dios no depende de tus recursos, pero tus recursos dependen de Dios. Moisés no poseía calefactores para las temperaturas bajo 0 grados centígrados en las noches del desierto. Pero él dependió de Dios y columna de fuego les abrigaba en la noche. ¿Se da cuenta? Moisés no podía comprar tanqueros de agua o botellones de agua embotellada para el desierto. Pero él tenía al que hacía brotar agua de la peña y convertir las aguas amargas de Mara al botar un arbusto por la revelación de Dios en la oración. ¿Te das cuenta? Moisés no tenía millones de dólares para sustentar al pueblo que le seguía, pero fue sustentado por aquel que crea millones de estrellas y las potencias de los cielos tiemblan a su voz. Hermano, hermana, Dios no depende de tus recursos. Si tú estás viendo, tengo esta cantidad de dólares, nunca he podido salir de la pobreza, no tengo para un vehículo, no tengo para aquello, nunca he salido de la ciudad, peor voy a salir del continente. Hermano, hermana, ¿en qué estás confiando? En tus recursos. Y Dios te dice, yo no dependo de tus recursos, yo sustento tus recursos, yo te proveo los recursos. Y lo hice con Moisés, lo voy a hacer contigo. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Moisés no fue con granjas de codornices para el desierto, pero cuando el pueblo se quejó, Moisés oró. ¿Y qué pasó? Con un soplo de viento vinieron codornices. Entonces, hermano, hermana, ¿qué nos hace entender que es cuánto podemos hacer, cuánto tenemos, cuántos estudios, cuán bueno soy para hablar, cuán bueno soy para expresarme, cuán bueno soy para predicar? Es Dios en ti, no es tus recursos, es lo que Dios puede agregar a tus recursos. Así cumple Dios la promesa. Y Dios le dijo a Moisés: y libertaré por medio de ti a mi pueblo de la esclavitud de Faraón y los conduciré a la tierra que fluye leche y miel. Y en alguna vez yo le pregunté a Moisés: ¿y cuántos caballos tienes? ¿Cuántas barcas? ¿Cuánta madera tienes para construirte barcos? ¿Cuántos soldados tienes para que luchemos contra Faraón? No. Dios lo que menos necesita saber es cuántos recursos tienes. Dios lo que quiere ver es cuánta fe tú tienes. Porque Él es el que multiplica pocos panes y pocos peces para alimentar a 15,000 personas. Él es el que hace de que de la vasija que ya no tiene aceite se multiplique por más de 3 años juntamente con la harina, como lo hizo con la viuda de Sarepta y Elías.
Él es el que multiplica el aceite de las viudas que son temerosas de Dios. Así lo hizo con la viuda y la vasija de aceite. Hermano, hermana, no es cuánto tienes, es cuánto le crees. Porque aún tus recursos y lo que Dios quiere multiplicar en tus recursos depende de cuánto crees en la promesa de Dios. Nadie en quien confió en Dios para que sus recursos se multipliquen fue avergonzado. Nadie, porque para el que cree todo lo es posible, dice la palabra de Dios. Otro punto, tremenda la palabra de Dios. Yo no sé si a usted Dios le está hablando, pero Dios tiene palabra de poder. Otro punto, Dios no depende de tus conocimientos para cumplir la promesa. Dios jamás va a depender de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu lógica, de cuánto logras comprender las cosas para cumplir la promesa. La fe es todo lo contrario. Tú no tienes que entender para ver cumplida la promesa, tú tienes que creer. Tú no tienes que conocer todo lo que Dios va a hacer y de la manera que va a hacer. Solo tienes que creer y confiar que Dios hará lo que ha dicho en su promesa. Hoy hay mucha gente desgastada mental y psicológicamente. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Señor, no entiendo. Señor, no comprendo. Señor, dime. Señor, revélame. Señor. ¿Y cómo vives? Cansado, fatigado, con insomnio, angustiado. ¿Por qué? Porque todo lo quieres comprender, todo quieres conocer, pero Dios no obra por tu conocimiento, Dios no obra por tu entendimiento, por tu sabiduría, por tu intelecto. Dios obra por la confianza, por la fe en la promesa del poder de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Dios no depende de tus conocimientos. Abraham y Sara sabían que no podían tener un hijo, ¿sí o no? Conocían. Sara sabía que no había ciencia médica, ni desarrollo tecnológico, ni tratamientos in vitro para poder revertir su esterilidad. ¿Conocía o no conocía? Abraham y Sara conocían. Ya estamos viejitos, cuchitos, arrugaditos, parecemos ciruela pasa y ya no vamos a poder. Conocían. Pero ¿sabes qué hace Dios con tu conocimiento? Dios se sonríe, porque en tu ciencia y tu fuerza nada puedes hacer. Y aunque ellos conocían que su condición no era probable para engendrar un hijo, Dios les dijo: te daré un hijo y serás padre de multitudes. Y dice que le llamó a Abraham afuera de la tienda y le dijo: mira, cuenta las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Y dice la palabra que Moisés le creyó y le fue tomado por justicia. No importa que tú conozcas que estás con un dictamen de muerte por la ciencia médica. No importa que ese cáncer, ese tumor es irreversible. No importa que te hayan dicho que vas a vivir un par de meses y no hay nada que hacer. No importa que te hayan dicho que tu enfermedad es incurable. No importa que te digan que la ciencia médica nada puede hacer. Pues Dios es el que revierte vientres estériles. Dios es el que resucita muertos. Dios es el que hace que aún la ciencia médica sea avergonzada con todo su conocimiento. No es cuánto conoces del mundo y de la medicina y de la ciencia y tecnología. Es cuánto sabes y te atreves a creerle a Dios. Es cuánto tú sabes de que Dios cumple promesas. Es ese conocimiento el que debemos tener para creer la promesa. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Tremendo. ¿Sabes que Dios aún, Él es el que sana a los mismos médicos cuando su ciencia médica nada puede hacer por ellos? Yo te doy testimonio, hermana, hermana, hace un par de años vino un médico que era cirujano, que por problemas que se divorció, le dio un derrame cerebral y tenía la manito temblando así, y médico. Y cuando yo empecé a preguntar, porque vino a pedir oración, aunque era médico luchaba con depresión, aunque era médico luchaba con insomnio. Y cuando le empecé a preguntar qué le pasó en su brazo, me empezó a dar todos los datos médicos y científicos de por qué él estaba así y que nada podía hacer. Y yo me sonreía porque veía que en su capacidad humana y médica ya nada podía hacer.
Pero me sonreía porque yo sabía que tengo conmigo al que sana médicos. Y creyó, se congregó, buscó a Dios, le creyó, se le oró, se le ministró, se le impuso manos. ¿Y qué cree? Después de un tiempo, lo que estaba así con su bracito y todo, que no podía ni escribir la receta, Dios le sanó. He escuchado que también su matrimonio fue restaurado. Fue totalmente restaurado que hasta siguió un posgrado. ¿Y qué cree? Ahora ya no se acuerda de Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta? Y aún la palabra dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? Entonces se da cuenta. Y yo te doy con antecedente que no es cuánta ciencia médica conoce un doctor, pero yo tengo y va conmigo el que sana a los médicos, el que sana enfermos, el que resucita muertos. Hermano, hermana, ¿te da cuenta? Entonces no es cuánto tú conoces de tu situación, no es cuánto tú conoces qué se puede o no hacer, no es cuánto tú conoces de hasta dónde puedes llegar en tus fuerzas, es cuánto tú conoces de la palabra de Dios. Hermano, hermana, otro caso bíblico. Dios le habla a Noé y le dice: voy a mandar diluvio. Y toda la tierra conocía que nunca ha llovido en la tierra, menos va a haber un diluvio, porque salía un vapor de agua de la tierra y eso regaba la tierra y daba la fertilidad para que la tierra dé fruto. Y aunque toda la humanidad sabía que no había lluvia y menos diluvio, ese conocimiento no les ayudó para acercarse a Dios. Y aunque Dios le dijo a un Noé: vas a construir una arca de 3 pisos, de tantos metros de longitud, y la vas a hermetizar así, y la vas a clavar así, y la vas a hundir así. Noé no era un ingeniero naval, pero construyó el arca por el conocimiento de Dios, en el cual se salvase él, su familia y los animales que Dios en su propósito tuvo a salvar. ¿Te das cuenta? Entonces no es tu conocimiento, hermano, hermana, no es cuánto inteligente eres, no es cuánto tú comprendes las cosas, no es cuánto tú razonas, no es cuánto te instruyes con ciencia humana, es el conocimiento de Dios el que va a hacer que se cumpla la promesa. Tremendo. En Samuel, primera de Samuel nos dice en el capítulo 2:30 que Dios honra a los que le honran. Dios no honra tu conocimiento, Dios honra tu fe. Dios no honra tu conocimiento natural, honra tu conocimiento espiritual. Dios honra a los que le honran. Y dice la Escritura que todo aquel que confiaba en Dios no será avergonzado. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo prometido. La promesa viene, pero no es por tu conocimiento, es por el conocimiento de Dios que va a hacer que tu fe atraiga la promesa y se cumpla la promesa. Tremendo. Ahora, principios espirituales para que tú atraigas y mantengas la promesa. Primer punto, la fe. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no una fe racional. Mira, hermanos, yo siempre me topo con personas cuando evangelizo, cuando visito casas, cuando trato de expandir el evangelio en personas de mi entorno laboral o social. No es que yo creo en Dios, no es que yo pienso que si hago esto no está mal, porque tienen una fe racional, una fe en el cual adaptan un Dios a su carnalidad, pero no un Dios que dice conforme la palabra de Dios. Hermano, hermana, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay mucha gente que dice cree en Dios, pero su vida es de pecado. Cree en Dios, pero vive en desobediencia. Cree en Dios, pero este Dios está humanizado y carnalizado, y no es el Dios que habla la Biblia.
Dios no quiere gente con fe racional que diga creo en Dios, pero vive como dice Santiago 2:19, que aún los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Pero la obra es robar, matar y destruir. Dios quiere una fe espiritual, una fe que obedece, una fe que se pone por obra, una fe que da fruto, una fe que transforma tu vida, una fe que recibe el Espíritu Santo de Dios, una fe que manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta fe quiere Dios. Una fe que cuando Dios te dé palabra, la pongas por obra. Una fe que avanza pese a todo obstáculo. Cuando Dios le dijo a Noé que construya la barca, él pasó 120 años construyendo la barca. ¿Usted cree que la gente no se le burlaba? ¿Usted cree que la gente no le decía viejo loco? ¿Usted cree que la gente no lo rechazaba? Pero fue una fe que caminó frente a todo obstáculo. Cuando Dios le ungió a David para ser rey, los hermanos le rechazaban. Saúl lo menospreció. Los soldados se burlaban de él. Pero ¿qué hizo David? Venció al gigante que un rey y su ejército no pudo vencer. ¿Te das cuenta? Una fe espiritual, una fe que avanza pese a todo obstáculo, una fe que camina solo acompañado. Una fe que camina, te apoyen o no te apoyen. Una fe que camine puesto los ojos en el objetivo. Esta fe quiere Dios. Fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Una fe que se atreva a creer por la promesa del Espíritu Santo. Y como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. Y cuando recibas poder, vas a poder testificar mi poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Fe que da fruto. Una fe, hermano, hermana, que multiplica y enciende sobre otros del poder de Dios. Esto nos llama a ser Dios. Mira, hermano, hermana, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve y habla con Faraón, ¿qué hizo Moisés? ¿Se fue a orar? ¿Se fue donde su familia? ¿Se fue a chatear un rato por WhatsApp de la época de piedra? No. Él se fue a hablar con Moisés, a hablar Moisés con Faraón. ¿Y qué le dijo? Dios dice que nos dejes en libertad, porque si no, sobre tu nación van a venir plagas y pestes. ¿Puso o no puso la fe por obra? Puso. ¿Y qué pasó? Lo que Moisés obraba en fe y hablaba en fe y le repetía en fe a Faraón, ¿qué vino? Las plagas, el granizo, las ranas, las langostas, los piojos, las pulgas, la muerte sobre los primogénitos, aún sobre el de Faraón. ¿Se cumplió o no se cumplió? Fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Dios te puede dar mucha promesa, pero si tu fe no se pone por obra, si tu fe no da fruto, si tu fe no avanza pese al obstáculo, si tu fe no manifiesta el poder de Dios, hermano, hermana, tenemos que caminar en fe. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Cuando ya salieron de la esclavitud de Faraón, al ver que Faraón, su hijo primogénito, se murió, dijo, dile a ese pueblo que se marche. Y el pueblo salió y estuvo entre las tierras de Faraón y el Mar Rojo. ¿Qué pasó? El pueblo se desesperó, el pueblo lloró, el pueblo dijo, vamos a morir aquí. Y mire, y dice la palabra que que Moisés empezó a clamar a Dios. Y dice la escritura que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se levante, que marche, que camine hacia el Mar Rojo que está cerrado. Y levanta tu vara y dile al Mar Rojo que se divide en dos. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Fe. La fe puesta por obra, fe que avanza. Aunque haya obstáculo, avanza. Aunque haya oposición, avanza. Aunque el resto no crea, avanza. Solo acompañado, avanza. ¿Sobre quién se glorificaba Dios? ¿Sobre el pueblo o sobre Moisés? Sobre Moisés. ¿Te das cuenta? Tremendo. Otro principio bíblico. Obediencia, hermanos. Dios te puede dar tal cantidad de promesas, de visiones, te puede hablar audiblemente, pero aparte de la fe es la obediencia. Porque dice 1 Samuel 15:22, Dios se agrada más de la obediencia que de multitud de sacrificios.
Hermano, hermana, sí. Cuando Dios dice, tú lo haces. Cuando Dios te dice avanza, tú avanzas. Cuando Dios te dice expándete, tú te expandes con el Evangelio. Cuando Dios te dice ya deja de hacerlo, tú debes dejar de hacerlo. Amén. Cuando Dios le dijo, voy a mandar plagas sobre Faraón y sobre la tierra de Egipto, cuando Moisés en obediencia soltó la palabra, ¿qué pasó? Venían plagas. Cuando Dios le dijo a Naamán que se meta en el río Jordán 7 veces y va a ser sanado de lepra por medio de su profeta Elías, ¿qué pasó? Fue sanado. Obediencia. Hay mucha gente cargando palabra de sanidad, de liberación, visión y promesa de Dios, que por la desobediencia siguen como Naamán, leprosos. Hay gente que estaba empezando a ser llamada y levantada y ungida para servir a Dios, pero ya no está. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Quién le levantó a Saúl por rey? Dios. ¿Quién le ungió para ser rey? Dios. Pero ¿quién le desechó por desobediente a Saúl? Dios. Porque Dios le dijo, ve y destruye toda esta nación pagana, mata a sus reyes, mata a niños, hombres, mujeres, mata animales y no tomes nada de ese anatema. ¿Qué hizo Saúl por agradar al pueblo? Traje los mejores carneros para hacer ofrenda a Jehová. Y Dios le dijo, mata todo, no tomes nada. Y Samuel va y le confronta y le dice, Él no se agrada de la multitud de sacrificios, sino de la obediencia. Entonces, hermano, hermana, obediencia. Por más promesa que Dios te haya dado, sé obediente a Dios. Sé obediente a Dios. Amén. Otro principio espiritual. Relación con Dios. Dios te puede haber dado muchas promesas. Dios te puede haber ungido todo lo que te haya ungido. Dios te ha mostrado a dónde te quieres llevar. Pero si no hay relación y dependencia de Dios, la promesa no se va a cumplir. Juan 15:5 dice, apartados de mí, nada pueden hacer, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ustedes dependen de mí. Cuando el pueblo de Israel en el desierto, después de que Faraón los dejó en libertad, ¿qué tenían? Tenían sed, tenían hambre. ¿Y cómo vivía el pueblo? Quejándose, renegando, cuestionando. Dios nos ha traído aquí para hacernos morir. En Egipto teníamos ollas llenas de carne y de puerros. En Egipto teníamos aquello, en Egipto. Y Dios les dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ya más de 7 veces me han tentado en el desierto, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Porque no dependían de Dios, dependían de la olla de caldo. Dependían de las codornizas, dependían del maná, dependían del agua, dependían de que otro tenga relación con Dios, pero nunca dependieron de Dios. Y la promesa no solo fue para Moisés y todo este pueblo que iban a ser introducidos ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Entonces, hermano, hermana, cuando el pueblo se quejaba, el pueblo renegaba, el pueblo dormía, el pueblo glotoneaba, el pueblo jugando por allí, ¿qué hacía Moisés? Iba a su tiendita y se encerraba y buscaba la gloria de Dios. Y el pueblo se quejaba y Moisés intercedía y lloraba y Dios respondía. ¿En qué modelo de vida está usted? ¿Como el pueblo o como Moisés? Cuando usted tiene relación con Dios, cuando usted está en obediencia a Dios, cuando usted tiene fe en Dios, no solo habla de Dios, el poder de Dios le respalda. El poder de Dios se manifiesta. La oración tiene poder. El gran yo soy camina con usted. Por eso le dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no nos lleves a ningún lugar. Porque Moisés sí era entendido en la palabra. ¿Qué haré yo, un pobre anciano, sin tu poder que nos sustente en el desierto? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Moisés oraba y el pueblo se quejaba. Moisés oraba y el pueblo jugaba. Moisés oraba y el pueblo dormía. Dos estilos de vida diferentes, creencia en un mismo Dios. Pero este pueblo fue depurado y no entró a la tierra prometida, sino los de 20 años para abajo. Y aún los de 20 años para abajo, cuando vieron los gigantes por no creer en la promesa,
al ver los gigantes vagaron 40 años por el desierto. Y cuando regresaron después de vagar 40 años en el desierto por no creer en la promesa, ¿qué encontraron? Nuevamente gigantes. Y no es Dios, es nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿entraron o no entraron a la tierra? Sí, entraron, porque un Caleb le creyó a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Tremendo. Un Josué creyó a Dios. Entonces, mientras el pueblo coma, duerme, divague, se relaje, glotonee, usted ore, usted busque a Dios, usted dependa de Dios, usted enciérrase a solas con Dios, porque dice: y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. No es que Moisés iba y alzaba la vara, y con el viento de la Rosa de Guadalupe abría el Mar Rojo. No, eran horas de oración en el secreto con el Padre. ¿Te das cuenta? Mientras Lot, su mujercita y sus hijas estaban tirirín en la tierra de Sodoma y Gomorra, teniendo amistades de Sodoma y Gomorra, hablando como hablaban Sodoma y Gomorra, deleitándose en lo que se deleitaba Sodoma y Gomorra, cuando Abraham supo que iba a caer fuego y azufre sobre esa tierra, ¿qué hizo Abraham? Oró a Dios, y Dios en misericordia respondió sobre esta familia para sacarlas de allí. Relación con Dios. ¿Te das cuenta? Dios le bendijo a Abraham, Abraham seguía en relación con Dios, pero por medio de eso también le bendijo a Lot, y Lot se fue a Sodoma y Gomorra. Dos estilos de vida, la misma creencia, el mismo Dios. ¿Cómo vives? ¿Estás en Sodoma y Gomorra aunque dices creer en Dios? Nadie te obliga. Pero es la relación con Dios la que te conecta a Dios. Tremendo. Es tremendo, mis hermanos. Último punto, enfoque. Enfoque. Cuando Dios te da promesa, enfócate en la promesa. Aún la palabra dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en la promesa, en la victoria, en lo que va a llegar, en lo que Dios va a obrar. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, Moisés no dijo: aquí hay arena y nos vamos a morir de sed. Cuando él vio el Mar Rojo, no dijo: vamos a morir y nos vamos a poner a llorar aquí todos. No, enfoque. Dios ya hizo algo, algo va a hacer. Y Dios le dice: no me clames a mí, levanta tu vara y dile que el mar se abra. Enfoque. ¿Se da cuenta? Cuando hubo sequía y Elías profetizó que se cerraban los cielos sobre esta nación pagana, y cuando Dios, después de 3 años y medio, después de sustentarle con la viuda de Sarepta, vino palabra, dice, al profeta, y le dijo: voy a hacer llover. Y cuando fue Elías a orar, él no vio animales muertos. ¿Será que llueve? Él no dijo: hay vaquitas muertas, ¿será que llueve? Él no vio árboles secos y dijo: ¿será que llueve? Enfoque. Él se fue al monte a orar. A orar 1, a orar 2, a orar 4, a orar 5, a orar 7, hasta que se cumpla la promesa. Enfoque. Y como vimos en la prédica del martes, aunque el consiervo le decía: no veo nada de tu oración, y no hay nada de tu oración, no sucede nada con tu oración, a la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube. ¿Te das cuenta? Enfoque. No importa lo que te diga, no importa si no crees, no importa si no te ayudan, enfoque. Camina, avanza, porque la promesa es por ti, para ti, en medio de ti. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de su promesa. Si Dios dijo, lo va a hacer. Si Dios prometió, lo va a cumplir. Pero no depende de Dios, depende de tu conocimiento que Dios nos está dando en su palabra. ¿Te das cuenta? Enfoque, hermana. ¿Por qué fue destruido Sansón? Por el desenfoque. Dios le dijo: no con las filisteas y circuncisas, y allá mismo se fue. ¿Usted cree que estaba enfocado? ¿Cómo terminó? Muerto, sacado los ojos, avergonzado y sin propósito. Por la falta de enfoque. ¿Por qué David entró en un proceso que trajo muerte a un hijo engendrado en pecado y cayó en fornicación y mató a una persona? Por el desenfoque. Porque cuando estaba llamado a salir a batallar con el ejército, se quedó descansando en su palacio, vio a Betsabé bañándose ahí toda desnuda y que incurrió en muchos pecados.
El desenfoque, hermano, hermana. El desenfoque, aún hay este dicho criollo: mente desocupada, oficina del diablo. Y tenemos mucho tiempo para pajarear en muchas cosas y no tenemos nunca tiempo para orar, nunca tiempo para leer la Biblia, nunca tiempo para escuchar prédica, nunca tiempo para doblar rodillas y escuchar alabanza y postrarse a los pies de Dios. ¿Tú crees que estás enfocado? Si aún Adán y Eva, que tenían todo viendo la misericordia de Dios en el Edén, hablaban con Dios, Dios les hablaba. ¿Qué hizo una culebra? ¿Qué hizo Satanás? Le desenfocó por lo pintoresco de una manzana. ¿Qué crees que te puede hacer el diablo a ti si ni oras, ni buscas a Dios, ni obedeces, ni le crees, ni le sirves, ni nada? ¿Qué crees que te puede hacer el diablo? Si Satanás arrastró muchos ángeles del cielo, ¿por qué? Porque les logró desenfocar. Tú estás al nivel de un ángel. ¿Qué te puede hacer Satanás? Enfócate en Dios, que tu objetivo sea Dios, que tu prioridad sea Dios, que tu anhelo sea buscar a Dios. Enfócate en que estás aquí de paso, pero vas a llegar al cielo. Enfócate en que Dios quiere usar tu vida para sanar enfermos. Enfócate en que Dios quiere ungirte para echar fuera demonios. Enfócate en que Dios quiere usarte siendo un profeta, una predicadora, un apóstol, alguien que opere en milagros, alguien que administre sanidad, en donde ciencia, discernimiento. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero la gente desenfocada, Dios no la puede usar. Dios no usa gente miedosa, Dios no usa gente floja, vaga ni perezosa, Dios no usa gente desenfocada. Dios usa siervos esforzados y valientes y diligentes. Esto usa Dios. Entonces enfócate en tu relación con Dios. A Moisés no le importaba si le creían o no le creían que era siervo de Dios, él se enfocó en orar a Dios. A él no le importó que a su propia hermana le critique y le diga esto y aquello. No, él estaba enfocado en Dios. Y la leprosa terminó la que criticó y murmuró, no a él. Enfócate. Mientras los hermanos de David lo menospreciaban, lo arrinconaban, lo tenían escondido, cuidando ovejas. Cuando él fue ungido, se enfocó en Dios y fue exaltado. Y sus hermanos no fueron exaltados, se quedaron siendo allí comunes y silvestres, como todo cristiano que cree en Dios pero que no cumple estos principios hacia allá promesa de Dios. Cuando Dios le dio el sueño a José, él se enfocó, él creyó, él perseveró, él honró a Dios, él guardó su cuerpo en santidad para no caer en fornicación y en adulterio en el caso de la mujer de Potifar. Se enfocó hasta cuando llegó a ser gobernador. A él no le importó si la familia lo rechazó, lo apoyó o lo quiso matar. A él no le importó si la mujer de Potifar lo acusó indignamente o injustamente. A él no le importó terminar en la cárcel, él se enfocó. Él no veía una familia que lo abandonó, él veía el propósito de Dios. Y que sin hacer nada malo terminó en la cárcel y la mujer lo acusó injustamente. No, él se enfocó en creer a Dios. Él no se enfocó y dijo, ay, es que ahí estoy por ser cristiano, estoy en la cárcel, me ha ido todo mal. No, se enfocó y dice que Dios estaba con él y le daba gracia. Enfocados. Ese es el problema. El cristiano ve, ay, esto, Señor, y le pasa al otro por eso dice, ay, Señor, porque no están enfocados. Enfócate en tu relación, en tu comunión, en la santidad, en la obediencia y en la fidelidad a Dios. Y vas a ver cómo Dios obra la promesa. Tenemos casos bíblicos. José no era nadie, terminó gobernador. David era un cuidador de ovejas, terminó siendo rey. Sara y Abraham, estériles, recibieron la promesa de Dios. Un Moisés usado, y no se describe que alguien más haya abierto el mar en dos para que pasen millones de personas. No, sobrenaturalmente en Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces Dios te da promesa y te recuerda, soy un Dios de promesas, pero hay principios espirituales.
Dios no depende de tus fuerzas, Dios no depende de tus conocimientos, Dios no depende, hermano, hermana, de tus recursos, Dios no depende de nada. Él es soberano, su palabra es soberana, pero las promesas están levitando allí y caminábamos como una mano, leprosos, por no creer, no conocer, no obrar, no operar, no movernos conforme nos dice la palabra. Hermano, hermana, ¿qué te ha prometido Dios? Enfócate en Dios, regresa a Dios, busca a Dios, establece una relación con Dios y vas a ver que Dios a su tiempo se glorificará, como lo hizo con Abraham y Sara, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Noé, como lo hizo con David, como lo hizo con José. Enfócate en la promesa. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.